las personas que más sufren económicamente son las personas que lo saben todo. ¿Crees que hay atajos para el éxito financiero? Me hubiese dicho, si yo me encuentro a mi Orlando de 20 años, le digo, hey, enfócate en tú todos los días ser mejor. 9:30 de la mañana y yo estaba muy seguro. Yo no conozco una persona que trabaje tanto como yo y que invierta tanto en sí mismo. Dinero no es tan importante, no es la gran cosa, solamente te da opciones. Sobre todo como joven. Eso es una de las cosas que yo me hubiese dicho. Explico cómo yo entré en más de $300,000 en solamente deudas de carro cuando joven. A ver, me pusiste a pensar, ¿qué cosa? ¿Cómo hacerte rico a ti y a tu familia? Bienvenidos a esta nueva sección, a este nuevo podcast de Mentes de Éxito con el invitado especial que tenemos el día de hoy, Orlando Montiel. Gracias, Orlando, por el espacio. Gracias a ti por venir desde la ciudad de Orlando aquí a nuestras oficinas, a mi oficina aquí en Coral Gables. Aquí lo aprecio muchísimo que tú y tu hermana Mariana, que está detrás de cámara, nos acompañen el día de hoy. Gracias, Orlando. Hoy vamos a estar hablando sobre el lanzamiento de tu nuevo libro, de cómo hacerte rico a ti y a tu familia. Para mi audiencia que nos está escuchando, ¿quién es Orlando Montiel? Orlando Montiel es venezolano, empresario con más de 20 años de experiencia como experto en finanzas personales, también coach inmobiliario y fundador de Montiel Organization, que como digo, más de 20 años entrenando a más de 15,000 agentes inmobiliarios a precisamente esto, cómo generar más ingresos, cómo multiplicar sus ventas. Y me encanta, Orlando, todo lo que has hecho y de verdad que una inspiración total. Gracias. Y quiero comenzar la entrevista diciéndote gracias porque me recuerdo viendo hacia atrás, yo también, pues por supuesto me saqué la licencia muy joven, a mis 18 años, y me recuerdo que el primero en sacarse la licencia fue mi papá. Él fue a uno de los eventos donde estabas tú y Daniel, que hoy en día lideran este equipo súper grande, que es C5, del cual también formo parte, pero para ese entonces era algo muy pequeño. Empezó, por supuesto, un grupo muy pequeño. Me recuerdo para el primer retiro, que eran como 40 personas. 41 personas. 41 personas. Mi papá fue a un evento antes de ese retiro y nos dijo cuando llegó a la casa, Samuel, Mariana, necesito que conozcan a Orlando. Necesito que lo conozcan, son unos hermanos que tienen esa unión familiar, tienen una mentalidad que necesito que los conozcan, nos contagió esa motivación y por supuesto nosotros fuimos y quedamos de verdad que impactados, de verdad que esa calidad humana es lo que más apreciamos, de verdad que por supuesto todo ese éxito profesional que hoy en día tienes, pero lo que más admiramos es esa calidad humana. Me recuerdo junto con mi hermana, jóvenes, yo de 18 años, ella de 20 años, en ese primer retiro tú estabas, eventos, entrevistas, la gente buscando a Orlando, pero me recuerdo que tanto tú y Daniel nos dedicaron tiempo, invirtieron en la juventud, creyeron en nosotros, entonces gracias por eso, porque de verdad que es algo que vale mucho para como nosotros decimos, las 3 F, finanzas, familia, y obviamente la primera familia, pero sin la finanza es difícil disfrutar la familia y físico, entonces para nosotros es muy importante, esos son nuestros 3 pilares. Y yo sé que ustedes son también muy creyentes y muchas de nuestras personas, y yo también lo incluiría, la 4ª F es la fe, exactamente, así que esas 4 F son el pilar, yo creo que de todo ser humano. Así es, así que bueno, empecemos entonces hablando sobre este libro de cómo hacerte rico a ti y a tu familia. Estuve en el curso que lanzaste antes del libro, muy bien. También nos hemos leído el libro, es un tema súper importante, incluso también para los jóvenes de hoy en día, para todas las familias, es un tema fundamental porque muchas veces se ha llevado tal vez una idea negativa con respecto al dinero cuando se habla en las familias. Muchas veces la gente tiene como que un mal concepto del dinero, pero cuando leemos este libro, los principios y cómo puede ser algo que divide a la familia, o como tú comentas, puede ser algo que une a la familia, es un tema súper importante. Pero antes de hablar, por supuesto, de varias cosas del libro, quiero que hablemos un poco de tu historia, porque obviamente mucha gente ve el éxito que tienes hoy en día, líder de C5, por supuesto más de 3,000 agentes en la organización, y por supuesto todo eso, pero no mucha gente ve la historia. Entonces quisiera que me cuentes un poco sobre tal vez cuáles fueron esas mayores crisis económicas por las que tú tal vez pasaste y cómo lograste sobrepasar ellas. Comenzando con la primera a los 17 años. Por cierto, el libro ya no es nada más libro, ahora es audiolibro. Así que cuando estés viendo la entrevista ya va a estar en audio, en Audible lo puedes también adquirir. Así que puedes escucharlo de mí directamente, que fue un gran sacrificio el leer todo el libro una vez más con las entonaciones correctas, recorriendo los errores. Digo que creo que va a ser el único audiolibro que yo personalmente haré, que después lo hará la inteligencia artificial. Pero bueno, si te es más cómodo escucharlo, en audiolibro también lo puedes conseguir.
Varias situaciones difíciles, sobre todo cuando me quedé aquí solo en Miami. Yo soy de Venezuela y mi papá, yo me vine en el año 1993. Okay. Y en el 1995 mi papá me dice, no te puedo mantener más. Yo tenía 17 años en esa época. Me dice, me tengo que volver a Venezuela. Y yo le dije, yo amo mi país. Sí. Mis mejores amigos son venezolanos. La comida que más disfruto es la venezolana. Pero yo sé que en Venezuela yo no voy a salir adelante como yo quiero. Porque no es un país de meritocracia. Sí. Es a quien conozco. Okay. Y yo no soy la persona más amiguera, soy súper introvertido, súper introvertido, no soy de fiestas, no tomo, dicen venezolano que no tome, hay que dudar de ello. No tomo, no fumo, no salgo a fiestas, me aburre mucho el ruido, me gusta estar muy solito con muy pocas personas, ¿no? Y sabía que Venezuela es un país de amiguismo, sí. Que si conoces al primo del tío, del amigo, del primo, que es amigo del que está en gobierno, te va a ir bien. Ese no era mi mundo. Entonces me decidí quedar acá y ahí comienza esa lucha económica al principio. Sí. Porque el entorno que tenía en ese momento no me conducía a ser una persona mucho más exitosa. Sí. En ese momento, al principio, éramos personas que estábamos struggling, como diríamos en inglés, batallando para salir adelante. Y bueno, ahí comenzó. A los 17 años tuve que pedir el primer préstamo a mi tío, que le dediqué el libro anterior, que por aquí está, Paz Económica, donde le dedico a mi tío Pepe, me prestó $15,000 para ir a la universidad. Wow. Los primeros $15,000, afortunadamente se lo pude pagar, pero con mucho sacrificio al principio. Pero como digo, no es para victimizarse. Hay una persona que yo respeto mucho que se llama, que es el dueño, el que fundó Oracle, ¿okay? Arison. El primer nombre de él se me fue de Allen Arison. Okay. Es el fundador de Oracle y es el 7º hombre más rico de todos los Estados Unidos. Y él dice, yo tuve todos los retos, problemas y circunstancias difíciles para alcanzar el éxito que tengo hoy. Entonces, cada una de estas situaciones difíciles fue una etapa que me permitió a mí aprender, a crecer. Y una de las cosas que yo sí tuve la visión de hacer fue invertir en mí. Qué bueno. Yo creo que eso es clave. Hago aquí una pregunta porque sabemos que al principio, por supuesto, ya sea que estés abriendo un nuevo negocio, en tu caso fue venir de Estados Unidos tú solo, y pasamos por esos diferentes desafíos y como tú comentas, puedes verlo tal vez como un obstáculo o decir, oye, pobrecito yo, mira mi historia, lo difícil que fue, o como tú comentas, sabes que esto me va a impulsar, sé que es una situación bien difícil, no me gusta, pero voy a utilizar esto como más bien una catapulta, ¿sí? Por supuesto, para llegar a eso, y me encanta lo que dijiste, tener la visión, que yo creo que es algo muy importante que a veces nosotros como jóvenes podemos tener una visión tal vez un poco nublada y muchos jóvenes decir, oye, no sé realmente lo que quiero, pero creo que es fundamental, como tú comentas, reunirse de un entorno correcto que te ayude, por supuesto, a ir aclarando cada vez más esa visión y soñar más en grande. Eso fue lo que vi, que intuitivamente, creo, no me lo enseñó nadie y no es un talento, es simplemente que intuitivamente entendí que para yo realmente lograr más me tenía que reunir de personas con muchas más habilidades que yo. Y es algo que escribo en el libro que es, ¿sabes cuál es una de las características más comunes de las personas pobres? Cuando digo pobres, no estoy hablando nada más económicamente, una de esas pobreza económica, pero también pobreza intelectual. Sí. Las personas que más sufren económicamente son las personas que lo saben todo. Cuando tú ves una persona que dice, no, que cada cosa que tú le comentas ya lo sabe, o le sugieres que lea un libro, o que ya esa persona lo sabe, te das cuenta, y cuando ves su cuenta bancaria, cuando ves su intelecto, dice, wow, esta persona es muy precoz, es muy pobre intelectual y económicamente. Me di cuenta, y conociendo a personas mucho más exitosas que yo desde muy joven, que mientras más exitosos eran, desde el punto de vista de negocio, estamos hablando económicamente, el libro, eran personas que más se dan cuenta que les faltaba mucho por aprender. Son muy curiosas, invierten mucho en ellos mismos, en libros, en cursos, en mastermind, en relaciones, en crear relaciones que los nutren muchísimo a ellos. Entonces, una de las cosas que escribo en el libro, las personas más pobres generalmente son las personas que lo saben todo. No hay nada que tú le digas que ellos no lo saben, o que tengan una opinión que ellos creen que es la verdadera. Entonces yo creo que cuando joven aprendí eso, hay muchas cosas que yo tengo que aprender. ¿Y a quién tengo que pagarle? Yo no quiero un mentor, yo quiero un consultor. ¿A quién tengo que pagarle para que me lo enseñe? Porque el costo económico es muy inferior, independiente al costo, cuando lo comparas al costo del tiempo. Entonces desde muy joven, después de que salí de la universidad, seguí invirtiendo en mí muchísimo, en desarrollar la capacidad de comunicación, las habilidades técnicas, etc. Me encanta. Lo que comentas,
la riqueza no necesariamente siempre es relacionado al tema financiero, que mucha gente lo puede ver así. Lo que tú comentas es también algo muy relacionado a la manera en la que tú piensas, ¿sí? Entonces podemos decir que la riqueza en realidad está en la mente, al igual que la pobreza no va tan relacionado a cuánto dinero tal vez tienes en tu cuenta bancaria, sino... Sí está relacionado, hay varias riquezas, pero una de ellas obviamente la parte económica, pero antes de la económica, que es la parte de habilidades y la parte de estrategias, primero viene la mental. Por eso yo en el libro hablo de 4 cosas, las 4 M. La primera es la mentalidad, que salgas de esa mentalidad de escasez. Sí. Si tienes esa mentalidad de escasez, las otras 3 M te va a ser muy difícil lograr, que es cómo genero más ingresos. Sí. Cómo los manejo mejor y finalmente lo más importante, cómo multiplico estos ingresos para yo no tener que trabajar más. Así es. ¿Okay? Porque también ese es uno de los mitos, es una de las mentalidades de escasez, es intercambiar el tiempo por trabajo, mientras que tú estés tiempo por dinero, mientras que tú estés teniendo que trabajar para generar ingresos, jamás alcanzarás la estabilidad económica. Lo ven los doctores. Sí. Yo que vengo de la familia de mi esposa son muchos doctores, tú lo ves que sí, ellos generaron buenos ingresos, pero la estabilidad económica no viene en los ingresos. Es donde invierten esos ingresos que generan en el trabajo. Es verdad. ¿Okay? Y los ven entonces a todos sus amigos ya retirados, tienen clínicas, tienen inversiones, tienen propiedades inmuebles, que no tienen que estar trabajando constantemente para generar ingresos. Esa es la 4ª M, que es clave. Me encanta lo que tú comentas en tu libro, por supuesto, cuando hablas de tu historia, tú decías, he estado quebrado, más nunca he sido pobre. Muy bien. Una cosa es no tener dinero y otra cosa es ser pobre. Son 2 cosas completamente distintas. El no tener dinero es algo circunstancial, generalmente temporal, de una etapa de tu vida. Muy bien, temporal. El ser pobre es algo que tienes aquí, es lo que decimos en Venezuela, tienes un rancho en la cabeza, ¿ok? Y por eso dicen, las personas que se ganan la lotería, de acuerdo al USA Today, y lo tengo acá la estadística en julio del 2003, algo así, lo pongo en el libro, la estadística específica, 82, o sea, de cada 10 personas que se ganan, 82%, de cada 10 personas que ganan la lotería, 8 tienen menos dinero 2 años después de que se la ganan. O sea, tenían este poquito de dinero, se ganaron la lotería, ahora tienen este pocotón de dinero, y 2 años después tienen menos que antes lo que tenían que cuando se ganó la lotería. ¿Por qué? Porque no han desarrollado la habilidad para manejarlo bien y para multiplicarlo. Entonces, el dinero es simplemente un reflejo del valor que tú das a la comunidad, a tus clientes en específico. Sí. Es uno de los beneficios, pero el dinero no es la meta final. Okay, la meta es siempre cómo yo puedo aportar más, pero para aportar más, yo me tengo que convertir en más. Esa transformación. Esa es la primera palabra que nosotros utilizamos en nuestros libros, en nuestros coaching. El dinero es simplemente un resultado. Uno de los resultados. Uno de ellos. Exactamente. Me encanta. Viendo hacia atrás, Orlando, si pudieras volver al pasado y tal vez aconsejar al Orlando de 18 años, de 20 años que estaba acá pasando por una situación financiera muy difícil, ¿qué le dirías que hiciera igual y qué le dirías que hiciera diferente? 2 cosas. Número 1, y tú sabes que soy una persona muy estructurada, de hábitos muy puntuales, me paro a cierta hora, me acuesto a cierta hora, trato de no perder el tiempo, maximizo mucho mi tiempo, pero sé que hubiese podido maximizar aún mucho más, hubiese perdido menos tiempo. En inversión de dinero, inversión en mí siempre la he hecho, o sea, he invertido muchísimo, pero a veces pierdo tiempo en tonterías, y me hubiese gustado no perder tiempo en tonterías. ¿Okay? Segundo, haberme enfocado más joven, ya tengo tiempo haciéndolo y eso en gran parte es el éxito que tengo hoy en día, que he desarrollado relaciones muy importantes y una buena relación te puede adelantar tu éxito 3, 5, 7, 10 años. Y por eso es que yo invierto tanto en masterminds, en consultores, etcétera, porque una relación me puede adelantar mis resultados literalmente 10, 12, 15 años. Lo que es acortar esa curva de aprendizaje. Lo que es acortar esa curva, o sea, el equipo, el tamaño de nuestra empresa el día de hoy, tú nos conociste hace 4 años. Sí, estábamos bien, pero en 4 años, tú has visto que, como tú dices, la primera reunión que fuiste eran 41 personas. Sí. Ahora hay reuniones de 1.200, 1.500 personas. Y tenemos a veces reuniones virtuales de más de 4.000 personas. Sí. O sea, no es por el tiempo, es porque nos han ayudado a desarrollar unas habilidades a través de estas relaciones que nos permite un crecimiento exponencial. Me encanta. Si pudiéramos, vamos a suponer que alguien nos está escuchando hoy y dice, Orlando, soy joven, estoy leyendo el libro, me encanta este tema de las finanzas, de transformarme a mí mismo, por supuesto, ese crecimiento y quiero desarrollar esa mentalidad de abundancia, porque sabemos que todo empieza con la mentalidad, como tú comentas que es la primera M, y quiere desarrollar esa mentalidad de abundancia, pero sabemos que también un factor muy importante es hacerlo en familia. ¿Qué consejo le pudieras dar a ese joven que quiere desarrollar esa mentalidad, pero tal vez tiene todavía una familia con
una mentalidad de escasez que le dice, porque te vas a arriesgar, no hagas eso, yo creo que no, porque vas a invertir tu dinero en este coaching, en esa mentoría. Me causa risa porque anoche yo le decía a mi mamá, estaba hablando con mi mamá, venía de un juego de mi hijo de lejos, y yo le digo a mi mamá, ¿sabes? Las personas, ya, sobre todo ya cuando tienes 18, 20 años, esa es mi opinión, mi experiencia, no le puedes echar la culpa a tu entorno. Cuando tienes 7, 8 años, si tu entorno ha sido escaso, si te abusaron cuando eras chiquito, si te pegaban, si te maltrataban, eso no lo puedes evitar. Claro. Cuando tienes 12, 13, 14 años, si en la familia, en la casa eran alcohólicos, pero después de los 18 años, ya tú tienes cierta capacidad de decisión. Sí. Y entiendo que hay personas que se les ha hecho más difícil que a otras. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En una casa a veces de alcohólico, un hijo sale alcohólico porque dice, eso fue lo que yo vi en la casa. En la misma casa, el otro hermano o la hermana dice, yo nunca tomé una gota de alcohol porque eso fue lo que yo vi en la casa, que tomaba mucho. La misma historia. La misma historia, dos resultados distintos. Sí. Entonces, lo que te quiero decir con esto es responsabilizarnos por nosotros. Lo más importante que nosotros tenemos en nuestro entorno. Sí. No escogemos la familia en la que nacemos, pero escogemos las personas con las que nos relacionamos. Por cierto, por eso es que es tanto importante invertir en nosotros. Sí. Porque yo para abrirme a círculos de personas más exitosas desde todo punto de vista, yo necesito ser más exitoso. Quizá en este momento dice, bueno, yo levanto el teléfono y esta persona a mí no me va a abrir la puerta. Todavía no, porque tú no aportas todavía para esa persona. Pero una vez que te conviertas en esa persona, muchas personas que no te abrieron la puerta hoy, te la abrirán mañana, porque es un toma y dame. Es cómo nos colaboramos ambos, ¿ok? Entonces ese sería realmente el mensaje. Invierte en ti para poder cada vez tener un mejor entorno. El entorno lo puedes cambiar. Tú hablas con acento venezolano y yo también, ¿por qué? Porque tu entorno fue venezolano. Así es. ¿Okay? Las películas que lees, los libros que lees, están de acuerdo a tu entorno. Entonces, bueno, asegúrate que ustedes los jóvenes, cuando yo estaba también de tu edad, en los grupos hay personas que lo que hacen es botar el dinero, les encanta tomar, les encanta fumar, les encanta salir hasta las 4 de la mañana. Yo desde muy joven, intuitivamente, a mí no me interesa ni tomar, no me interesa ni fumar, y me unía a personas que lo que querían era desarrollar negocios. Y yo estoy seguro, tú como joven que me estás viendo en este momento, que tienes dentro de tu grupo 2 o 3 amigos que les interesa leer y les encanta hacer dinero y les encanta montar su propio negocio. Pregúntale con esas personas. Es verdad. Para los jóvenes que hoy en día estamos tal vez acostumbrados a lo que es la gratificación instantánea, quiero todo rápido y tal vez esto de las finanzas me llama la atención, construir estas riquezas, pero si no veo resultados rápidos, tal vez esto no es lo que quiero. Te pregunto, Orlando, ¿crees que hay atajos para el éxito financiero? Atajos en tu desarrollo. Lo que es que generalmente te va a tomar mucho más tiempo, mucho más dinero, ¿okay? Y mucho más esfuerzo de lo que estimamos todos. No tú, todos. O sea, cuando yo hago un plan, generalmente me termina costando más dinero, me termina costando más esfuerzo y me termina costando más tiempo. Lo que sí te sugiero, y me hubiese dicho, si yo me encuentro a mi Orlando de 20 años, le digo, hey, enfócate en tú todos los días ser mejor. Y que el placer venga no del resultado económico, sino el placer es de cada vez lo hice mejor. Y eventualmente va a venir esa parte económica. ¿Okay? Sí. Entonces, lo más seguro es que te tarde un poco más de lo que tú crees. Pero mientras que estés disfrutando el proceso de enfoque en crecer en ti, lo más seguro es que lo consigas. A mí me encanta eso porque, por ejemplo, nosotros cuando comenzamos, por supuesto, muy jóvenes, teníamos mucho que aprender, pero desde un comienzo siempre nuestros padres nos han influenciado mucho y nos han motivado a inviertan en ustedes. Por supuesto, claro. Ciertamente yo lo veo de que tal vez no hay una especie de atajos, pequeños trucos para poder llegar al éxito, pero definitivamente sí puedes llegar mucho más rápido. Tal vez si a alguien le tomó 20 años en llegar, tú lo puedes tal vez hacer en 2 años, 3 años. Todo ahora con la tecnología. Y que fue lo que siempre nos motivaba, invierten en ustedes, inviertan en mentores, en coaches. Hemos tenido la oportunidad de también tener coaching 1 a 1 contigo y de verdad que ha sido esa de las mejores inversiones porque yo digo, lo puedo hacer por mi propia cuenta y tal vez me tome mucho tiempo o invierto o le pago a otra persona que ya recorrió ese camino y me puede acortar esa curva de aprendizaje. Lo que son los diferentes tipos de costos que tú lo estabas comentando hace rato, hay un costo visible de que, oye, puede costar miles de dólares hacer esto, pero ¿cuánto te puede costar el no hacerlo? Esa es aquí lo hablo de la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez dice, ¿cuánto me cuesta cuánto me cuesta invertir en mí? ¿Cuánto me cuesta un entrenador? ¿Cuánto me cuesta una buena comida?
La persona con mentalidad de abundancia, ¿cuánto me cuesta no comer bien? ¿Cuánto me cuesta no tener un entrenador físico? ¿Cuánto me cuesta no tener un asesor? Sí. ¿Cuánto me cuesta no tener un buen estratega de impuestos? ¿Cuánto me cuesta no tener un equipo de mercadeo? ¿Cuánto me cuesta no tener 1, 2, 3 asistentes? Sí. ¿Cuánto me cuesta a mí manejar mi propio carro en vez de que me lo manejen? ¿Cuánto me cuesta que me lleven un Uber en vez de yo tener que manejar? Sí. ¿Cuánto me cuesta el no hacer las cosas? Siempre es más importante de cuánto me cuesta hacerlas. Y usualmente siempre ese costo es mucho más. Definitivamente. Mucho más grande. Me encanta eso porque me recuerdo hace unos meses atrás que vi en un video tuyo que me encantó lo que comentabas. La gente con mentalidad de abundancia invierte en su tiempo, su dinero para poder ahorrarse tiempo. La persona con mentalidad tal vez de escasez dice, no, yo cómo voy a invertir mi dinero, déjame invertir mi tiempo y me ahorro este dinerito que tengo acá. Tú empiezas a escuchar a la persona si tiene una mentalidad de escasez o de abundancia. Esa persona de escasez dice, no, yo lo puedo hacer yo solo mejor. No, ¿para qué vas a gastar en eso? Empiezas a detectar esas personas, empiezas a escuchar, esta persona hablo con esta persona y esa persona cree que lo sabe todo. Mentalidad de escasez. Sí. No hacen una pregunta, todo es dando su opinión sí. de lo maravilloso que son. Aquí está pasando algo, aquí hay escasez, no abundancia. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de tal vez tu historia, el Orlando de tal vez 20, 21 años, ¿a qué le tuvo que decir que no? Porque por supuesto, mencionaba al principio de la entrevista, mucha gente ve el éxito y wow, me encanta lo que ha hecho Orlando y quisiera llegar para allá, pero sabemos que hay o hubo durante el camino mucho sacrificio. ¿A qué le tuviste que decir que no durante esos tiempos de juventud que tal vez tú decías, oye, yo quisiera hacer esto, yo quisiera invertir acá, o comprar esto, pero no lo voy a hacer porque tengo una meta o un enfoque mayor? En mi caso no fue un sacrificio. Ahí quizás tuve esa ventaja, quizás tuve suerte de que para mí no era un sacrificio. Yo sé que cada minuto, sobre todo cuando estaba mucho más joven, ahora me enfoco más en las experiencias. Tú has visto, si ves mis videos de hace 20 años en YouTube, quizás mi mensaje era otro. Ahora con 50 años mi mensaje es distinto, es basado en las experiencias. Sí. Pero hay momentos, yo no puedo empezar a los 20, 22 años. Bueno, ¿qué experiencias de vida voy a tener en este momento? No, este no es el momento. O sea, yo me paraba a las 4:30 de la mañana y yo estaba muy seguro. Yo no conozco una persona que trabaje tanto como yo y que invierta tanto en sí mismo. No la conozco. Yo estaba muy seguro de eso. No era salir y a las discotecas y a tomar y acostarme tarde y comer mal. No, yo tengo que pararme a las 4:30 de la mañana, tengo que trabajar en mí, tengo que practicar, tengo que estudiar y tengo que salir a hablar con personas, porque si no salgo a hablar con personas, mi negocio no sube. Quizás tuve suerte allí. Entonces, hablamos de lo que es la ley, en el retiro hablamos de lo que es la polaridad. El dualismo, ¿no? Nada es 100% positivo ni 100% negativo. ¿Tú no has visto alguna vez una mano que nada más tenga la palma? Una moneda que nada más tenga una cara. Un papel que nada más tenga un solo lado. En nuestro universo hay una ley universal que se llama la ley de la polaridad o dualidad, y lo puedes ver. Está en la física, está en las matemáticas, etc. Entonces sí, todo lo que tú hagas, si te acuestas a las 3 de la mañana y te paras a las 10 de la mañana, eso tiene algo positivo. Y también tiene algo negativo. El trabajar muchísimo también tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. En mi caso lo que estaba era muy claro. Yo quería realmente tener un negocio muy fructífero y disfruto mucho eso. Quizás otra persona no tuvo esa claridad. Me encanta porque, por ejemplo, mencionas, tenías la visión, sabías a dónde querías ir y yo quisiera que pudiéramos hablar un poco sobre la importancia de soñar en grande, porque muchas personas dicen, sí, yo quisiera tal vez llegar al nivel donde está Orlando, pero tal vez no estoy dispuesto a hacer ese sacrificio. Quiero seguir en mi zona cómoda, en mi zona de confort, tal vez no quiero invertir este dinero. Entonces, saber que siempre hay un precio que se tiene que pagar, por supuesto, y siempre lo hemos mencionado, tanto mi papá nos los comenta, tal vez la falta de experiencia que tú tienes siendo joven, la compensas con más esfuerzo. Tienes que compensar con pararte más temprano, el tal vez decirle que no a estas cosas, pero más horas de práctica, de por supuesto más horas de educación, porque se requiere ese esfuerzo extra. Cuando hablamos de soñar en grande, que veo que desde joven tuviste siempre esa mentalidad de soñar en grande, ¿qué consejo le darías a los jóvenes para que puedan soñar siempre en grande? ¿Y por qué es tan importante soñar en grande? Porque creo que venimos de una cultura, y a veces diría tal vez de muchos inmigrantes, de buscar la zona cómoda, no sueñes mucho en grande porque ¿qué pasa si no se da? Puedes terminar defraudado. Mejor como que apúntale a lo pequeño y mejor que se te den las cosas de esa manera. Tú has estado en nuestros eventos trimestrales, lo que llamamos el retiro inmobiliario. He aprendido de otras personas que en esa época, o incluso algunas todavía tienen más éxito, que hay lo más importante de una meta. Escuchen por favor muy bien esto, porque es contrario a lo que la mayoría de las personas dicen. Lo más importante de una meta es que te la traces sin la habilidad de poder alcanzarla. Si tú te has trazado una meta
que tú de aquí a 3, 6 meses, un año, el tiempo que te hayas trazado, tienes en este momento la capacidad para lograr, por definición, te has trazado la meta incorrecta. Si tú dices, bueno, de aquí a 3 meses o de aquí a 6 meses, yo voy a tener este resultado, porque sé que tengo ciertas habilidades y lo voy a lograr. Te trazaste la meta incorrecta. La meta principal de una meta, valga la redundancia, ¿ok?, es desarrollar habilidades que hoy no tienes. Si lograste la meta o no, y por cierto, la mayoría de las veces que yo me trazo una meta en 3 meses, la mayoría de ellas no las logro. Lo que sí he logrado es desarrollar una capacidad y una habilidad. Una transformación. Una transformación que no hubiese logrado si me hubiese trazado una meta chiquitica para decir que la logré. ¡Ay, la logré! Sí. ¿Me explico? Sí, porque muchas veces tal vez esa meta que uno puede ver, oye, ponte algo realista, que mucha gente dice... Pero ¿quién te dice ponte algo realista? Generalmente cuando una persona te dice aterriza, ponte algo realista, estás hablando con una persona de una pobreza intelectual que después se refleja en el bolsillo. Pero cuando una persona dice aterriza, y por cierto, las personas generalmente que más nos quieren, muchas veces, ¿ok?, son las que nos dan los peores consejos. Hay un dicho que dice, las personas que más nos quieren, no quieren lo mejor para nosotros. Las personas que más nos quieren lo mejor para ellos. Yo no quiero que mi hijo sufra. Yo no quiero que se... Lo busca proteger. Lo busca proteger. Oye, que vaya a fracasar en la pelota o, o que vayas a aplicar tal universidad que no, o que en la pelota vaya y quiera jugar Grandes Ligas y después no llegue. No, eso es parte del proceso de crecimiento. Pero yo estoy siendo egoísta y dice, lo quiero proteger. No. Las personas que más nos quieren con la mejor intención no quieren lo mejor para nosotros, quieren lo mejor para ellos. No sufrir porque su persona que quieren tanto podría sufrir. Entonces, una vez más, la meta tiene que ser por definición algo que tú en el tiempo que te propusiste, con la habilidad que tienes hoy, no puedes alcanzar. Porque la idea principal de la meta es desarrollar habilidades que hoy no tienes. Y me encanta lo que tú siempre mencionas de, por supuesto, ponte metas grandes y busca lo que quieres, no lo que necesites. Lo estábamos hablando o lo estabas comentando en el curso y también lo vi en el libro, de que muchas veces estamos trabajando por lo que necesitamos. Necesitamos esta cantidad de dinero para cumplir con estas responsabilidades, necesito esto, pero no muchas veces nos han enseñado a soñar en grande y busca lo que realmente quieres, lo que realmente te apasiona. Y eso lo aprendí de uno de mis asesores, que es Dan Sullivan. Ese es un principio con el cual yo termino el libro y no lo aprendí yo. Yo venía de un entorno donde yo me sentía, y me lo decía, y yo lo sabía, pero para mí era como un compliment, para mí era como una... ¿cómo diríamos complement en español? Un cumplido. Un cumplido, exactamente. O sea, Orlando está loco, literalmente. O sea, mi hermano lo comentaba con mi mamá. O sea, 2 de las 3 personas de chiquitico que yo más quiero, o sea, mi mamá y entre ellos es, Orlando está loco, ¿qué es lo que él está pensando? Y yo lo sabía. Para mí era como un cumplido, pero también me hacía sentir que, o sea, las personas alrededor creen de verdad que yo estoy loco por todo lo que estoy no soñando, planificando. Cuando llego Dan Sullivan, es el coach que entrena a los empresarios más exitosos en el planeta. O sea, para trabajar con Dan Sullivan, mínimo, hace 10 años tenías que generar mínimo en ingreso neto personales $1 millón. Si no, él no te recibe, porque en el grupo, las personas no podías venir a dañar, y si ganabas menos de $1 millón anuales, y lo tenías que demostrar con tu tax return, porque no ibas a colaborar a ese mastermind. Y entonces yo termino este principio con eso, este libro con este principio que él me enseñó, que siempre busca lo que quieres, no lo que necesitas. Porque te puede limitar cuando piensas lo que necesitas. Y si tú quieres 10 pares de zapatos, mientras que tú no le hagas nada a nadie. Dice, pero ¿para qué necesitas 10 pares? Porque no es que los necesitas, es que los quieres. No, que tú quieres 10 carteras como mujer y no le haces daño a nadie y te lo mereces porque generaste los ingresos y no estás más botando la plata, estás protegiéndola, tienes tus ahorros. Te lo mereces. Y lo más importante, me lo enseñó Dan Sullivan, y no le tienes que justificar a nadie. Lo quiero porque lo quiero. Mientras que yo no le haga daño a nadie. Sí. Y si tú eres joven, seguro, es que yo quiero un Ferrari o 2 Ferrari y 3 Lamborghini. Está bien, si eso es lo que en este momento a ti te llena, y lo puedes hacer porque tienes el negocio y los ahorros necesarios y las inversiones necesarias, disfrútate tus 7 carros. No, pero es que tú deberías darle a otro. Claro que sí, pero si tú estás en este momento, en una etapa donde quieres las cosas para ti o está en la...
y te lo mereces, te lo ganaste, disfrútalo. Sí. Porque te obliga tal vez ese proceso de transformación de pensar y hacerte otras preguntas de qué tengo que entonces hacer, exactamente, qué habilidades tengo que desarrollar, con quién me tengo que empezar a reunir para llegar a comprarme eso que yo quiero, para llegar a tener este negocio que yo quiero. Por supuesto, sé que siempre has tenido esta mentalidad de abundancia, de, por supuesto, soñar en grande. ¿Qué fue tal vez la última cosa que lograste que al principio hayas visto como, wow, esto me parece súper imposible de lograr, pero que al día de hoy puedas decir, lo pude lograr? A ver, me pusiste a pensar, ¿qué cosa últimamente? Hemos tenido varios aha moments, de hecho yo los escribo acá, lo que yo llamo inflection points. ¿Qué te voy? No sé, te la dejo para el final de la entrevista del día de hoy. Una cosa que me haya... No sé, ahorita no te tengo respuesta para eso. Buenísimo, buenísimo. Hablamos de lo que son las 4 M's, por supuesto la primera mentalidad que estabas comentando, la importancia del número 1, desarrollar nuestra mente. Ahí empieza la verdadera riqueza de empezar a ver el vaso tal vez en vez de medio vacío, medio lleno. Todo es cuestión de lo que uno se diga, las historias que uno se cuenta. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos estropeamos en el camino y nos autosaboteamos. Chévere poder saber que todo puede empezar acá. Y por supuesto ahí la importancia del entorno. La segunda M, el desarrollar habilidades para poder generar más. Generar más dinero. Y ahí hablo de la escalera de los 4 ingresos, ¿ok? A la persona que menos le pagan, eso también viene de mis asesores, yo le explico, a la persona que menos le pagan es a la persona que hace el trabajo. Estamos viendo aquí Downtown Miami. La persona que menos gana en un edificio, en la construcción del edificio, es el que más trabaja, que es el que pone los ladrillos. ¿Quién es la persona que más trabaja en un hotel? Que quizás es la más importante en el hotel. La persona que limpia los cuartos. Sí. O sea, si el cuarto no está limpio, las quejas son... Y que siempre nos decían eso, tienes que trabajar duro. Tienes que trabajar durísimo. Si quieres llegar grande, tienes que trabajar muy duro. Y tienes razón. Sí. Hasta la mitad de la ecuación. Pero es que, o sea, el trabajar duro es importante. Sí. Es como decir, tienes que hacer mucho ejercicio para que te pongas en buena forma física. No, la otra parte es comer. Sí. O para dormir bien. El dormir bien. Entonces, bueno, no, el dinero no te hace feliz. Ni la salud tampoco te hace feliz, ni la pareja tampoco te hace feliz. Es un conjunto de cosas. O sea, si tú puedes tener la mejor salud, pero si no tienes una buena pareja, si no tienes las finanzas, si no los entrenadores del gimnasio fueran las personas más felices. Es un conjunto de cosas. No, el dinero no te hace feliz. Bueno, el dinero solo no te hace feliz. Ahora, sin dinero no vas a ser feliz. Te lo garantizo. No puedes ser feliz. Ahora, con dinero no necesariamente eres feliz. Entonces, volviendo a esa parte de las 4 M, la escalera de ingreso. Sí. El que menos gana dinero es el que hace el trabajo. En una oficina de abogados, generalmente, en un restaurante, por ejemplo, ¿quién es el que más trabaja? El office boy que está corriendo por todos lados. El dueño ni siquiera aparece por el restaurante de Subway o por Hillstones, etc. Ahora hay un segundo nivel que es el supervisor. Ahí tampoco se generan grandes ingresos. El verdadero ingreso se comienza a generar con tu nivel de comunicación. Porque no es suficiente que tú seas un experto, es que puedas comunicar el nivel de experto que eres con claridad. Sí. Entonces hay personas, pero es que yo, agentes inmobiliarios, tú que estás en el mundo inmobiliario, sí, pero es que yo me conozco muy bien mis zonas, está bien. Pero las personas no saben lo bueno que eres, que también es parte del mercadeo. No comunicas bien lo que sabes. Entonces el comunicarnos, ahí realmente es donde comienza la verdadera fortuna. Sí. Independientemente de lo que tú hagas, es saber comunicarlo. Y finalmente la creación. Entonces, por ejemplo, en un edificio, el que menos dinero gana es el que lo construye, el que monta los ladrillos. Sí. Ahora hay un segundo, el que supervisa lo de los ladrillos, gana un poquitico más. Generalmente, en los Estados Unidos, el que hace el trabajo gana entre $0 y $60,000, hasta $60,000. El supervisor gana generalmente hasta 120. El que vende el edificio gana de 120 a $1 millón, $1,5 millones. Pero ¿quién es el que gana más dinero? El que lo desarrolló, el que creó el concepto. Entonces el nivel más bajo es trabajo, el segundo es supervisión, el tercero comienza la riqueza en la comunicación y el cuarto realmente es la creación. Por eso cada vez ser más intencional y mucho más si uno es joven, ¿cómo puedo trabajar cada vez más? Exactamente. En lo que es esto. Entonces por eso digo, en la escalera de ingresos, trabajando hoy, si tú montas una aplicación de Uber o Delivery, vas a generar ingresos hoy, pero muy poquito. Ahora lo que necesita como segundo es desarrollar la capacidad de comunicación. Si aprendo a comunicar mi valor, digo, nunca te faltará dinero. Jamás te faltará dinero si sabes qué decir y cómo decirlo. Jamás te faltará dinero si sabes qué decir en una situación con tu empleador, en una situación de venta y cómo decirlo.
Tercero es influencia. Tercer nivel. Sí. ¿Okay? ¿Quién genera más ingresos, el doctor o Dr. Oz de la televisión? Dr. Oz de la televisión por el nivel de influencia. Claro. ¿Okay? Tal vez entonces pudiéramos decir que el conocido o el más conocido hoy en día le gana el mejor. No basta simplemente, oye, yo soy muy bueno en lo que hago, sino, por supuesto, cómo lo comunico a otras personas, cómo puedo desarrollar esas habilidades en mercadeo que me permitan a mí posicionarme como ese verdadero. Ahí también experto. Viene de manga porque no, lo estoy copiando. Esta es una frase que él dice y lo doy crédito dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala, y las dos son la misma. Tú que estás en el mundo inmobiliario, ¿quieres la buena o la mala primero? La mala primero. La mala noticia. La mala noticia es que el vendedor número uno de propiedades, el número uno de propiedades en la ciudad de Orlando donde tú te encuentras, no es el mejor. No es el mejor agente. ¿Y si quieres saber la buena noticia? ¿Ah? ¿Cuál es la buena? Es que el mejor vendedor de la ciudad de Orlando no es el que más sabe. Tampoco. Lo que te quiero decir es que tú no tienes... El mejor vendedor en tu zona no es el que más gana. El mejor, el más experto, es el que mejor se promueve. Sí. Influencia. ¿Okay? Lo que quiere decir es que tú no tienes que ser el mejor o el más experto. Tienes que ser el que tiene más influencia y el que mejor se comunica. Por eso es fundamental cómo yo puedo entonces en la segunda M que estamos hablando de cómo generar más, por supuesto, invertir. Fundamental invertir en nuestra habilidad de comunicación, habilidades en venta, que es algo en el equipo que siempre lo estamos aprendiendo con ustedes de comunicación, venta, técnicas de cómo manejar objeciones. Fundamental. Ya hablando de la tercera M de cómo y déjame quedar un momentico ahí en la parte de cómo genero más ingresos. No importa lo que venda, no importa si trabajas para una compañía y quieres una mejor posición. Bien sea que eres un empresario, estás comenzando tu negocio online o presencial, una tienda o trabajas para tú necesitas tres cosas. Necesitas saber presentar tu producto y si trabajas para una compañía, presentarte mejor, manejar la objeción de tu empleador para que te contrate o para que te suba el sueldo y después cerrar esa conversación para que se dé la transacción que te suban el sueldo. Y si eres dueño del negocio es lo mismo, es en comunicación. Cómo yo presento mejor mi producto o servicio, cómo manejo las objeciones de mi cliente y finalmente cómo lo cierro. Esas son habilidades en comunicación. Después la influencia y finalmente viene la creación. Cuando hablamos de la tercera M de cómo manejar el dinero, que a veces mucha gente puede saber cómo generar esos ingresos, pero tal vez el manejarlo le puede costar un poco. Mucha gente dice, oye, pero si el tema de ingresos y finanzas es puro matemática y no va tanto al comportamiento, cuéntanos un poco si es tan importante los hábitos como tal vez las cuentas. Por eso comenzamos, la primera M es la mentalidad. Y de hecho, no es una frase mía, es una frase de Dave Ramsey, que es quizás el experto en finanzas más conocido en el mundo anglo. Y lo dice así, y no es nada más lo dice así, pero él lo ha hecho muy popular. Las finanzas son 90% mentales, 10% matemáticas. Si fuese matemática, no tuviese esos errores económicos que tuviera. Es la mentalidad. Obviamente no es inicial de Dave, pero Dave lo ha popularizado mucho. Entonces, el manejar el dinero no se trata de matemáticas, se trata de hábitos. ¿Okay? Entonces, aquí obviamente hay esa de hecho es mi debilidad más grande cuando era más joven. Yo siempre tuve una facilidad para generar ingresos, pero siempre tuve cierta dificultad en cómo manejarlo. Para manejarlo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es tu debilidad? Mira, no tengo la mentalidad, yo no soy bueno para generar ingresos, o no soy bueno para manejarlo, o para multiplicarlo. ¿Cuál es la tuya? Y asegúrate que por lo menos desarrollas cierta habilidad, no para ser un experto en esa parte, pero para hacerlo suficientemente bueno. Y me gusta mucho que tú menciones en el libro, si tal vez apenas estás comenzando y quieres empezar a manejar, por supuesto, mejor esos ingresos, empieza con algo pequeño. Mencionabas tú y me encanta este término de no abrirte una cuenta de emergencia, sino una oportunidad, y tú decías, así sea $20 que le metas ahí, pero es desarrollar ese hábito. Por supuesto, con el tiempo irán aumentando esos montos, pero fundamental primero desarrollar ese hábito. Sobre todo como joven. Eso es una de las cosas que yo me hubiese dicho. En mi libro Paz Económica yo explico cómo yo entré en más de $300,000 en solamente deudas de carro cuando joven. O sea, te estoy diciendo, yo pasé por eso y tuve carros convertible, Porsche, edición especial, techo duro, techo convertible, 911 con spoiler. Pero no era el momento para mí para hacerlo. Y eso me llevó casas en el agua que en esa época no podía. Ahora sí, pero en esa época no podía. Vacaciones que quizás no eran el momento. O sea, te estoy hablando de mi propia experiencia. Sí. En una época, incluso para mí de la época más difícil, que me lo preguntaste detrás de cámara, es tener que ir a un pawn shop
Y ese que está ahí, si lo ves ahí en la esquina, ahí está, a donde yo tuve que llevar a empeñar un reloj. Wow. Eso fue muy doloroso. Pero son situaciones que sabes cómo aprendo de esto. Eso. No victimizarse, cómo aprendo de esto. Entonces identificar de las 4M, en cuál está tu mayor debilidad. Y la que menos necesitas desarrollar es la del manejo. Porque no importa qué tanto ahorres, el ahorro nunca te llevará a la riqueza. Claro. Hoy en día te puedo decir que no sé si hay personas que les guste ahorrar más que a mí. Me fascina ahorrar porque para mí lo veo como una oportunidad para multiplicar. Pero la riqueza no está en el ahorro. Aunque el ahorro es importantísimo, no me malinterpretes. Claro. Pero el ahorro está para darme una oportunidad en un futuro a corto o mediano plazo de multiplicar ese dinero. La última M. La última M que ahí mucha gente tal vez se queda de, ok, tengo la mentalidad, ahora estoy, por supuesto, generando más, lo estoy administrando bien, lo estoy manejando bien, ahora tal vez me falta esa última M de cómo multiplicarlo y que siempre me encanta lo que comentas, buscar diferentes maneras de multiplicar el dinero que tú tienes y no siempre depender de tal vez el trabajo que tú tienes, porque una vez mencionabas así de que si el 100% de tus ingresos dependen del 100% de tus esfuerzos, siempre estarás al borde. Estás al borde de una crisis, estás al borde de tu próxima, porque van a venir más, de tu próxima crisis financiera. Entonces, al principio lo que sucede es, el 100% de mis ingresos viene del 100% de mi esfuerzo. Correcto. ¿Ok? Ahora, si yo constantemente, desde muy joven, empiezo a enfocarme en la cuarta M, en cómo multiplicar el dinero, entonces la balanza se empieza a invertir. Cada vez menos dinero viene de mi esfuerzo y más dinero. Eso no sucede de la noche a la mañana, ¿está bien? Correcto. Pero si tú tienes ahorita 20, 22 años, en 15 años vas a ver que literalmente el gran parte de tu dinero, si no el 99% de tu verdadero ingreso va a venir de la multiplicación, de la inversión. Y entonces te empiezas a dar cuenta que es donde yo estoy a los 50 años, que mi hora, y tú sabes lo que es mi hora de consulta, son $3,500 la hora. Y para hacer mi hora de consulta tienes que comprar 6 horas de consulta, $3,500 cada una. Sí. Y cada vez hago menos, porque cada vez me cuesta, lo más que puedo cobrar en una hora es $3,500. Sí. Entonces, es muy inferior a lo que puedo cobrar o lo que me puede generar una hora de enfoque en cómo crear activos que me generen los ingresos. Ingresos residuales que también tengas que estar trabajando. Claro, el problema es que cuando eres muy joven dices, bueno, pero es que yo llevo 2 años, 3 años, 4 años tratando de montar los ingresos y lo que me está generando son apenas $800, $1,000, $2,000, $3,000. No es nada ahorita. Pero como digo, al principio es mucho esfuerzo, pocos ingresos. Y después muchos ingresos, poco esfuerzo. Las personas que tienen miles de propiedades no comenzaron con 1,000 propiedades, comenzaron con un pequeño townhouse, lo que se llama una puerta, y les generaba $200, $300 al mes. Incluso había meses que les generaba pérdida, pero siguieron, y cuando vienes a ver, Samuel, a los 12, 15 años que se te van así, dices, wow, tengo 1,500, tengo 2,000 puertas, y ahora genero mucho más ingresos pasivamente a través de las propiedades, de las inversiones, que lo que puedo generar como doctor, que lo veo mucho con doctores, que después ya no ejercen más la profesión de doctores. Dicen, me es muy costoso ser doctor, porque tengo inversiones en clínica, etcétera, que me generan muchísimo más dinero. Y entonces ya la pasión por la medicina sigue allí y lo hace más como pasión que como por ingreso. ¿Me explico? Me encanta. Y ya para cerrar, Orlando, la última pregunta. Pudieras decir que ya has llegado al nivel que querías, por decirlo así, o siempre estás queriendo buscar algo más. ¿Qué próximo viene para Orlando Montiel? El juego es infinito de las 3F. Uno no dice, no, mira, ya llegué al peso que yo quería, no, después de que llega al peso que quiere, entonces la masa muscular, después de la masa muscular viene el VO2 max, del VO2 max, las métricas principales del lipid test, empiezan a ver unas otras cosas. Con la pareja, con los hijos van creciendo, la pareja va... Como con mi esposa uno va evolucionando y se empieza, es como un juego de Nintendo. Ya no se juega Nintendo, ¿no? ¿Qué es lo que se juega? PlayStation. PlayStation. Es como un juego de PlayStation que cuando llegas al nivel desarrollé las habilidades para llegar a este nivel y cuando llegas a otro nivel fracasa hasta que desarrollé la habilidad y vas al otro nivel. El juego es infinito, físico, familiar. Tú no dices, no, mira, yo con mi familia ya estoy bien, ya no. Yo quiero seguir.
¿Ok? Y recuerda otra cosa, del punto de vista científico, es importante hablar del punto de vista científico, y por favor búsquenlo, ley de entropía. La ley de la entropía, que es otro principio universal, hablamos de la dualidad y polaridad, que es lo mismo. La ley de la entropía explica, y es un principio, una ley universal, en la cual dice, la entropía es cuando a un objeto no se le pone la suficiente atención u energía, ese objeto entra en desorden o en decadencia. Tú que te enfocas en vender propiedades, ¿correcto? Tú dejas una propiedad nuevecita, impecable, la acaban de lavar, la acaban de limpiar completica y te vas 3 meses de vacaciones. Nadie entraba a la propiedad a ensuciarla. ¿Qué pasa después de 3 meses? Sí. Si no le prestas atención y la atienden, ¿qué pasa después de 3 meses cuando vuelves? Hay que hacerle mantenimiento. ¿Y si no le haces el mantenimiento? Sí, ¿cómo sale el agua? Amarilla, marrón, está llena de polvo. Pero espérate, sí, hay que prestarle atención y poner la energía. Un carro, si tú un carro y sonido lo lavé, lo tapé y me voy de vacaciones por 3 meses. A los 3 meses, las llantas, las gomas, el barco, ¿qué es lo que dicen de un barco? Yo que soy fanático de los barcos. Sí. El barco hay que usarlo. Si no lo usas, se echa a perder. Entonces, la ley de la entropía, si yo no uso mi cuerpo, si yo no uso mi parte mental, si yo no uso si no constantemente estoy prestándole atención, ley de entropía, prestándole atención a mi físico, a mis finanzas, a mi familia, tiende a entrar en decadencia. ¿Ok? Muy importante eso, porque tal vez muchas personas dicen, bueno, tal vez ya yo conseguí lo que quería, o muchas veces la gente lo puede confundir como que ya estoy en mi zona cómoda. Y si ya estoy en mi zona cómoda, mentalidad de escasez. Siempre me encanta eso, que siempre lo transmites, de aún así estés en un muy buen nivel, siempre el juego es infinito. Desarrollar más. Y eso no quiere decir que no lo vas a disfrutar y lo vas a decir que bueno, en la situación que estás en este momento hay que celebrarla. Qué bueno si estás en una situación muy bella familiar, física y financieramente, pero recuerda que siempre prestarle atención. ¿Ok? Y como digo, siempre querer más. No por el objeto o producto que vas a obtener, sino por la persona que te tienes que convertir para llegar ahí. Jim Rohn tiene una de mis frases favoritas, que dice, siempre, 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 si no has llegado al $1.000.000, él dice, siempre decía, ya él murió, él era para los que conocen a Tony Robbins, él era el mentor de Tony Robbins, decía, yo quiero que tú te enfoques, y esa frase la tengo yo en el libro, yo quiero que tú te enfoques en llegar a generar $1.000.000. No por el monto que vas a obtener, sino por la persona en la que te tienes que convertir para llegar al $1.000.000. Y después cuando llegue al millón, a 5, a 10, a 15. Pero ¿cuándo es suficiente? Nunca es suficiente, porque, como dice él, imagínate en la persona que tú te convertirías para tus clientes, para tu familia, para tus coworkers, la persona a tu alrededor. Si eres una persona, siempre y cuando no le dejes de prestar atención a tu cuerpo, a tu familia, una persona que genera tantos $1.000.000, ¿a cuántos podrías ayudar? ¿A cuántos podrías servir de inspiración? Y que sabemos que si estás generando más es simplemente un reflejo del valor que estás aportando. El desarrollarme más o el siempre querer más va muy relacionado al quiero cada vez poder aportar más valor, quiero ayudar a más personas, quiero por supuesto crecer yo, porque sé que si yo crezco, las personas a mi alrededor también van a poder crecer. Y una cosa importante, porque a veces muchos de ustedes lo pueden entender, quizá no lo comparto, pero lo entiendo y dicen, no, mira, yo estoy bien con lo que yo genero, a mí no me interesa generar más, está bien. Pero te tienes que seguir transformando y desarrollar más. Porque ¿qué tal si generas los mismos 600, 700 mil o los 300 mil dólares que generes, pero a la mitad de tiempo? O no quieres más tiempo. O tú quieres seguir trabajando las 40, 50 horas para generar ese monto que generas ahorita. Bueno, te invito a que te desarrolles más para que lo que mismo que estás generando ahorita lo generes en la mitad de tiempo y tengas 6 meses de vacaciones. Me encantan estos temas y gracias, Orlando, por este espacio. Yo creo que para todas las personas que nos están viendo es un tema fundamental y yo siendo joven, esto no es algo que te enseñan en el colegio, este tipo de temas y me encanta que estén aquí conectados porque aquí empieza todo. Ok, tal vez no tengo miles de dólares para invertir. Empieza primero invirtiendo en un libro. No saben la cantidad de conocimiento, aprender de los errores de los demás, por supuesto los éxitos de los demás. Aquí en el caso tuyo, wow, puedo acortarme la curva de aprendizaje, puedo aprender tanto de una persona que le ha ido tan bien y aquí comienza pues eso, la mentalidad. Voy a decidir hoy invertir en mí, comprar este libro y por supuesto ir escalando. Y por cierto, Samuel, no es nada más este libro. Yo comienzo este libro con más de 18 libros, yo he leído muchos más, pero aquí yo menciono 18 libros que para mí me influyeron mucho. O sea, no es que nada más leas este libro, es que te invito a que leas por lo menos esos 10. Que despierte el interés. Que despierte,
para mí, lo fundamental para mí de este libro es que despierte en ti la curiosidad financiera de mejorar tu mentalidad, de cómo generar más ingresos, cómo manejarlo y sobre todo cómo multiplicarlo. Que veas hacia ti, menos mal que leí este libro, que además me abre la puerta a muchos otros libros, y eso entonces me ayudó a mí a tener una seguridad financiera, a enfocarme más en la familia, a tener un mejor físico, a trabajar más en cada vez. El tema de la finanza es muy importante y con esto cerramos, como dice John Maxwell, y lo hace de una manera como sarcástica. Él dice, el dinero no es tan importante, no es la gran cosa, solamente te da opciones. Opciones de dónde vivir, de con quién compartir, qué tipo de experiencia, a quién poder ayudar. Yo creo que ese siempre es lo fundamental yo sé que es simplemente una herramienta para poder ayudar. Bueno, antes de cerrar te doy otra más entonces que también viene de mi asesor de Dan Sullivan. Él lo dice, hay 4 libertades. Y eso lo aprendí yo muy joven con él. Me dice, Orlando, hay 4 libertades. La primera libertad es la libertad del dinero. ¿Ok? Sin la libertad del dinero no puedes tener las otras 3 libertades. Libertad del dinero es la primera. La segunda libertad es la libertad de tiempo, que es lo que dice John Maxwell. Tienes opciones. Tienes opción de trabajar más, de trabajar menos, de trabajar en lo que quieres. Viene la tercera, que es ¿con quién? Libertad de relaciones. Cuando tú tienes el dinero, no le tienes que aguantar cosas que le tendrías que aguantar a personas si no tuvieras el dinero. A un jefe que no te cae bien, a un cliente que tú despedirías, que simplemente lo haces por el dinero. Sí. Entonces, la libertad del dinero te da la libertad de tiempo, te da la libertad de relaciones y te da la libertad finalmente de propósito. Yo ahora con el dinero me dedico a lo que para mí es el propósito de mi vida. Pero a los 20 años yo no puedo plantearme todavía, ¿cuál es mi propósito? Algunas personas lo logran así. Sí. Pero al principio vamos a generar ingresos, vamos a desarrollar ciertas habilidades para desarrollar mis ingresos. Sí. Y en el camino se va viendo. Y quizás tu propósito del día de hoy, a los 20, 22 años, casi que te aseguro que a los 30 va a ser otro, y a los 40 va a ser otro, y a los 50 va a ser otro, y a los 60 va a ser otro. Bill Gates, a los 20 años lo llaman, era un asesino de negocio. O sea, él era enfoque y no dormía y dormía. O sea, era una cosa, su única, y él lo dice, lo entrevistaron hace poco, y una entrevista desde que yo tenía 17 años hasta los 35 años, yo no tenía otro objetivo que montar a Microsoft. Ahora su objetivo es, donar el dinero y curar enfermedades. ¿Okay? Sí. Entonces va cambiando. Sí. Saber que tal vez no es tanto un lugar donde uno llega a ese éxito, tal vez no es un lugar donde uno llega, sino ese recorrido. Una vez tú mencionabas en uno de los coaching que no es en búsqueda de la felicidad, es la felicidad en medio de la búsqueda. Eso lo dice Jim Carr, que es un cómico que les sugiero, por favor, que vean las entrevistas, más que los chistes que son buenísimos. Él hizo 2 podcasts con Joe Rogan. Se llama Jim, J-I-M, Carr, como un carro, pero con 2 R. Sí. Es un mega filósofo. Él dice, la felicidad, no es la búsqueda de la felicidad. Es la felicidad mientras que estás en la búsqueda. Espectacular. Y que eso aplica también para el tema de la finanza. No es un lugar tal vez donde yo llego. Por supuesto, sí hay que plantearnos metas y soñar en grande, pero también disfrutarlo, como tú comentas, y me encanta eso. Oye, y disculpa, es planificar en grande. Planificar en grande. Estoy planificando, no estoy diciendo, estoy planificando en grande, porque estoy planificando despierto. Me encanta. Es algo que podemos ir haciéndolo en el camino y no hay que hacerlo solo. No hay que hacerlo solo. Me encanta lo que tú comentas de hacerlo en familia. Por supuesto, puede ser algo que divida familias, como puede ser una herramienta que una mucho más a la familia. Y me encanta esto para todos los jóvenes que están viendo esto. Bueno, gracias, Orlando, por el tiempo. De verdad que creo que ha sido un valor que se le ha dado especialmente a la juventud, porque por supuesto esta entrevista la van a ver muchas personas, pero si eres joven, toma nota, vuelve a ver esta entrevista. Regálaselo a tus padres. Regálaselo a tus padres, totalmente, léelo, y no solamente leerlo una sola vez, leerlo y volverlo a leer, como también lo hemos mencionado muchas veces. No le tengo miedo a una persona que practique 10.000 patadas una vez, sino a esa persona que ha practicado 10.000 veces. Mi frase preferida. La yo la aprendí. No directamente. La dije yo. Anótala como se dio Samuel. Bruce Lee decía, no le tengo miedo a la persona que practica 10.000 patadas una vez, sino le tengo miedo a la persona que practica una sola patada 10.000 veces. Sí. Incluso, con el tema tan importante como el libro, diría yo, y es un recurso gratis, ve a riquezaenfamilia.com. Y semanalmente yo mando un boletín, ¿okay? De herramientas, de tips,
de cómo mejorar desde el punto de vista de cómo generar más ingresos, cómo multiplicarlos, cómo manejarlos mejor. Entonces vea, es completamente gratis. Ve a riquezaenfamilia.com, ahí pones tu correo electrónico y semanalmente te va a llegar un boletín sobre la riqueza. ¿Cómo te pueden conseguir en las redes sociales las personas que nos están viendo? ¿Cómo te pueden conseguir? Lo más fácil, Orlando B. Montiel en Instagram, ¿ya? Y por ahí se abre ese hueco negro, ¿sabes? Y se encuentran una cantidad de cosas, no solamente mías, sino de una cantidad de personas también de mucho apoyo. Gracias Orlando, de verdad que te admiro, como te dije al principio, no solamente por la parte profesional, sino más importante aún la parte humana, esa calidad humana que tienes, que admiramos mucho, el invertir en los jóvenes. Gracias por estos espacios, porque tal vez mucha gente que llega a ciertos niveles de éxito puede decir, oye, invertir en jóvenes, tal vez ellos no están del todo preparados. No, ahí es que empieza, ahí es que empieza todo. Gracias. Por eso que le digo, hay un recurso completamente gratis. Ve a riquezaenfamilia.com y gratis te llega toda la semana estos tips de el dinero y cómo manejarlo también en familia, que es importantísimo. Gracias por todo lo que aportas, Orlando, muchas gracias, de verdad que he aprendido mucho de ti, por supuesto en esta entrevista, en los años que llevo conociéndote, coaching 1-1, mentorías, hemos estado en de todo, de verdad que has sido un gran mentor de negocios, el mejor que he tenido, por supuesto, y gracias por todo el valor y por toda esa información tan importante que siempre brindas a la comunidad. Yo te doy las gracias a ti, le doy las gracias a Mariana y sobre todo, como siempre se lo digo, le doy las gracias a tu papá, porque tener dos hijos así tan comprometidos, ustedes empezaron a ir a nuestros eventos cuando tú tenías 18 años. Así es. O sea, estabas, pero jovencito, estás muy joven todavía, pero eran 18 añitos. Y vemos siempre lo comprometido que tú y tu hermana Mariana están, y eso obviamente eso dice mucho de tus padres. Gracias, totalmente. Tanto de mi papá y de mi mamá han sido fundamental en este camino de crecimiento, desarrollo personal, ha sido fundamental. Gracias de nuevo por todo tanto a ti y a Daniel, también Daniel ha sido fundamental en todo este proceso de crecimiento para nosotros. Y sé que Dios te sigue utilizando como una herramienta, ha sido una herramienta usada por Dios para bendecir nuestras vidas, y sé que seguirá siendo para bendecirla de muchas más. Gracias Orlando, y bueno, nos vemos en la próxima entrevista, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like y por supuesto estén pendientes para más invitados y más entrevistas como esta de mucho valor. Nos vemos en la próxima.